semana pasada y me gustaría que ustedes me ayudaran con ese repaso. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que vimos en cuanto a generalidad, perdón, en cuanto a generalidades de esta materia? ¿Qué fue lo que aprendieron? Los enseñé algunos principios y cuáles fueron esos principios. Entonces no sé quién quiera empezar, Buenas si tardes. Yamile o el hermano Guillermo. Bueno, Guillermo. Bueno, el pastor. Muchas buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues vimos unos principios para la administración y tenemos que ser buenos planificadores. Vimos también en Proverbios 16, el buen administrador. Nombramos varios administradores en la Biblia como Abraham, Moisés, el rey David, Daniel, José. Y los principios eh, poderosos es la eficiencia, la eficacia, la excelencia. Un buen administrador tiene que tener esos principios para encaminar, eh, administrar bien el tiempo. Y hay unos recursos que son el más importante de todos, es el recurso humano Listo, listo. y hay que andar en la eficiencia. Listo, déjale a Yamile, por favor, déjale información a Yamile. Bueno, pues, ¿Qué nos cuenta Yamile? ¿Qué aprendiste la semana pasada? Pues no tengo el cuadernito aquí ahorita porque estoy por fuera, pero pues recuerdo sobre, tú dijiste que el pastor no podía, digamos, hacerse de cargo de toda la iglesia, que había que delegar, porque pues el pastor tiene que, pues su tarea es como más predicar la palabra, ¿no? Y que como sobre las iglesias madre cuando tienen una iglesia hija, pues ellos, pues mientras la iglesia hija se levanta, la iglesia madre tiene que estar pendiente, pues, en ayudarlos en las cositas de pronto que hagan falta, como todo sobre la administración, pues, más o menos, ¿sí? ¿Estos sonidos, sonido? Listo, todo eso está perfecto. Muy bien, espérenme, yo cuadro bien esto. Eso, mucho mejor. No hace tanto contrapeso. ¿Tú estás en clase? ¿Tú estás en la clase? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te puedes hacer más adelante, por favor? Gracias. Muy bien, muy bien. Todo eso y otras cositas vimos la semana pasada. Es una clase que de verdad nos tiene que ayudar muchísimo. Y con lo que comenzamos, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ah, bueno. Con lo que comenzamos la semana pasada y parte de lo más importante es entender que el recurso humano en toda iglesia cristiana es lo más importante. De hecho, en el reino de Dios, las personas son lo más importante, ¿sí? A pesar de que estamos hablando de una materia que es importante, como es la administración eclesial, es decir, la administración que tiene que ver con la iglesia, no estamos hablando de la administración de una empresa. En una empresa nosotros podemos prescindir de un empleado porque tiene ciertas fallas, ¿cierto? Porque llegó tarde muchas veces o porque no está cumpliendo con sus deberes a cabalidad y uno prescinde de ellos y se enfocan, a nivel empresarial se enfocan más en hacer que en el ser. Es decir, en qué es lo que tenemos que producir sin importar las personas que estén o no estén. No estoy diciendo que eso pase en todas las empresas, pero la visión principal de una empresa es producir, ¿sí? Dar unos productos, pero en la iglesia no. En la iglesia no hay productos. Y muy a pesar de que Jesús dijo que en los negocios de mi Padre debo estar, y estaba hablando como si la iglesia o el reino de Dios fuera algo así como un negocio, no está hablando de negocios humanos, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque los negocios humanos tienen que ver con dinero, los negocios humanos tienen que ver con poder y los negocios humanos tienen que ver con crecimiento aún sobre otros. El reino de Dios no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con poder humano y no tiene que ver con crecimiento sobre otros. Entonces es importante que entendamos que el principal recurso son
las personas. Y si el principal recurso en la iglesia son las personas, nosotros como pastores tenemos que tener la gran responsabilidad de formar a otros. Si nosotros queremos que las cosas se hagan, de eso hablé la semana pasada, que las cosas se hagan por medio de otras personas y confiar en ellos, tenemos que dedicar mucho tiempo al tema de la formación de las personas. Eso es parte fundamental del desarrollo de cualquier iglesia. Todo pastor debe, no es si quiere, debe trabajar en pro de formar a otros. ¿Sí? Es diferente cuando tú le dices a una persona, ve y no sé, ve y toca la batería. Aquí tenemos una batería electrónica hermosa, vale un buen dinero porque es de una gama alta, pero la batería no se toca sola. Y si yo le digo, ¿me recuerdas tu nombre? Mayerly, si yo le digo a la hermana Mayerly, ve y tocas la batería el día domingo, mañana, y las canciones son Eres Todopoderoso, Te alabaré mi buen Jesús, dos de Barak y otra de Marcos Witt. Muy seguramente la hermana Mayerly va a decir, pastor, no puedo. Y yo, pero hermana, usted tiene que sujetarse. Sométase, hermana Mayerly, porque es que yo soy el pastor y usted tiene que hacer todo lo que yo diga en la iglesia, usted se tiene que someter a la autoridad de la iglesia. La hermana Mayerly me va a decir, es que de pronto hasta quiero, pastor, yo le quiero colaborar, pero no puedo porque no sé, no estoy capacitada para interpretar ese instrumento, ¿sí? Y lo mismo pasa en todas las áreas de la iglesia. Es imprescindible que haya un proceso de formación dentro de toda congregación. Cuando digo imprescindible, es que no se puede prescindir de esto. Los pastores estamos llamados a predicar la palabra, por supuesto que sí. Estamos llamados a la oración más que los demás hermanos de la congregación, por supuesto que sí. Estamos llamados a ser las personas más espirituales de la iglesia, deberíamos ser los pastores. Pero también tenemos un llamado a formar a otros. Y eso es supremamente importante y creo que fue el error que cometió Moisés. Y su error fue decir, yo tengo una gran responsabilidad, tengo un gran trabajo. El trabajo es sacar al pueblo de Egipto, llevarlo a la tierra prometida, en unos meses estaremos allá. Usted conoce la historia, no duraron los meses que tenían, sino se la pasaron dando vueltas por su desobediencia durante 40 años. Y el caso es que Moisés, en ese proceso de liderar al pueblo durante todos esos años, empezó a hacerlo y lo hacía muy bien, porque Moisés tenía las capacidades de un buen líder, pero lo hacía solo. Y eso es supremamente equivocado. Entonces nuestro amigo Moisés llega a su suegro Jetro y le da unas recomendaciones y le dice, si tú sigues así vas a desfallecer tú y vas a hacer que el pueblo también desfallezca. Es una terrible equivocación trabajar solo y más cuando hay tanta gente. En un inicio, creo que Guillermo eres pastor, ¿cierto? ¿Me confirmas? Sí, señor. Tú eres el que pastorea en Mosquera, algo así, la semana En pasada, creo. Usme, Ah, en Usme, en no. Usme, Entonces el pastor de Mosquera es otro pastor. Bernadín de Ok, Mosquera. y entre pastores entendemos esto, y es que cuando uno inicia la iglesia desde ceros, finalmente el pastor y la familia pastoral termina haciendo todo. Los que hemos tenido la oportunidad, yo he tenido el gran privilegio y el honor de servir y de ser pastor en una iglesia, una mega iglesia aquí en Bogotá, ser pastor por algunos años allá, luego sembrar, al mismo tiempo que era pastor allá, sembrar una iglesia en otro sector, una iglesia hija, y actualmente iniciamos desde ceros hace 6 años una iglesia llamada Casa de Paz en Bosa. El caso es que cuando uno inicia una iglesia desde cero, uno hace de todo. O sea, uno predica, uno evangeliza, uno recoge la ofrenda, uno organiza el salón, uno hace el aseo, uno echa fuera a la suegra, todo. O sea, todo espíritu inmundo se va a la iglesia, pero porque uno lo trabaja. Pero el tema es que al pasar el tiempo, si pasan los años y yo sigo haciendo todo solo, estoy equivocado.
Entonces aquí partimos de un tema que se llama confianza, pero también de un principio, son dos principios importantes, el principio de la confianza y el principio de la formación ministerial. Creo que lo conté la semana pasada, hablando del tema financiero, pero conozco iglesias, yo conozco particularmente una iglesia, donde la pastora nunca visita a nadie, donde la pastora nunca predica, donde la pastora nunca está pendiente de la iglesia. Pero en el momento de la finalización del culto, cuando se recogen las ofrendas y los diezmos, es algo así como lo que creo que acá lo hacen así, que ponen ponen acá la cajita o el alfolí y la gente pasa, ¿cierto? Ok, esa es la cultura de acá. Entonces, allá lo hacen así y lo que hacen las personas es pasar al frente, depositan sus diezmos y ofrendas. El culto no se ha terminado, la gente se está despidiendo. Y la pastora pasa con su hija adolescente, menor de edad, y cuentan las ofrendas en el púlpito delante de todos, recogen el dinero y se va. Solamente a eso va la iglesia. Yo entiendo que en un inicio, cuando uno inicia una congregación, hay momentos en que uno a veces hace de todo. Uno canta, uno predica, uno evangeliza, uno recoge la ofrenda, uno hace todo. Pero debe haber un momento en que el pastor se ocupe, no se preocupe, se ocupe de empezar a formar líderes y confíe en ellos. La formación ministerial es muy importante y la confianza que el pastor delegue sobre su gente también es muy importante para que las cosas se hagan por medio de las personas y no que un pastor haga todo. Si una iglesia ya lleva unos años y ya tiene una membresía de más de 20, 30 personas, ya llevan 4 o 5 años trabajando y ya la membresía ocupa muchas familias y son 20, 30, 40, 60 personas, el pastor debería estar delegando muchas áreas de la iglesia. Eso es gran parte de la administración de la iglesia. Ahora, para ese proceso, porque es un proceso, no es decirle a la persona, como el caso acá de la hermana, decirle, coja las baquetas y párese mañana en el púlpito y siéntese ahí en la batería y toque. Debe haber un proceso de formación, ¿sí?, en todas las áreas que uno delegue como pastor. Claro que debe haber confianza. Yo confío en tu santidad, yo confío que tú puedes hacer las cosas bien, yo confío que eres capaz, pero antes de eso quiero formarte. Antes de eso quiero decirte que yo sé hacer esto y quiero enseñarte cómo se hace y quiero entregarte en algún momento algún área del ministerio, pero debo formarte primero. Eso es muy importante, la formación ministerial. De ahí dependen muchísimas arandelas. Porque si yo me pongo a preguntar, por ejemplo, mi amado pastor Guillermo, tú que eres pastor en USME, me acabas de decir, Pastor Guillermo, ¿qué áreas de la iglesia funcionan? O dinos cuántos años llevas en el ministerio y qué áreas de la iglesia funcionan dentro de tu ministerio, dentro de la iglesia. ¿Qué áreas tú tienes en la iglesia? Cuéntanos. Nosotros llevamos ahorita poquito tiempo de pastor, estamos empezando, estamos arrancando y por el momento estamos en proceso de organización también. Estamos en un lugar pequeñito, pero ahí vamos. Teníamos una persona que era la que nos se hacía cargo de las finanzas, pero hasta el año pasado, hasta diciembre, ella soltó. Ella trabajaba con una fundación de monjitas, entonces tiró más palabra de lo católico que palabra de lo cristiano y se apartó. Y ahorita estamos en el proceso de empezar a arrancar de nuevo este año. Ya llevamos un mes larguito empezando, entonces estamos en el crecimiento también, por eso nos estamos como acercando más al Señor, nos acercó más a donde nuestra pastora Luz Marina, y ahí vamos empezando con el ministerio, mi pastor. ¿Tú cuántos años llevas acá en la iglesia? 2 años. Okay. Muy bien, muy bien. Yo les voy a contar entonces algo de mi experiencia. Esto te va a servir mucho, mi amado pastor Guillermo, te va a servir mucho. Aunque no voy a hablar todo el tiempo de mi experiencia, pero es que quería que otra persona hablara de su experiencia. Entonces hablemos de la mía.
Nosotros, como les contaba ahorita, fuimos pastores junto con mi esposa en una iglesia muy grande en Bogotá. Para mí una mega iglesia pasa de 1.500, 2.000 personas. Esa iglesia tenía más de 3.000, 4.000 y algo. Éramos los pastores del Ministerio de Jóvenes hasta el 2018. Fueron varios años de ministerio. Eh, y cuando tú estás en una iglesia y eres servidor en una iglesia o eres un ministro en esa iglesia, donde todo está hecho, tú das todo por sentado. Ah, no, yo llego a la iglesia y ya veo que hay sillas, ya veo que hay televisores, ya veo que hay instrumentos, ya veo que hay músicos, ya veo que hay quien predique, ya veo que ya todo está, digamos, hay un tema de organización, ¿sí? Dentro de la comunidad, pero es muy diferente cuando tú dices, Dios me llamó, como en el caso de acá el amado pastor Guillermo, Dios me llamó, Dios me entrega un ministerio, vamos a arrendar un local, vamos a convocar gente, vamos a empezar a evangelizar y hay 2, 3 familias que te creen esa locura y te siguen. Es muy diferente cuando no hay nada. Y parte de la historia, yo creo yo, de muchos ministros es empezar como me tocó a mí, estar en nuestro apartamento con 3 familias, 4 incluida la mía, tener una guitarra. Yo soy músico, por la gracia de Dios, tenía mi guitarra. En la sala de la casa nos reuníamos, yo cantaba con mi esposa, adorábamos a Dios, predicaba y al último recogíamos unas monedas de ofrendas. La gente no diezmaba, las familias no daban su diezmo, nada, unas ofrenditas tipo limosna, iglesia católica. Y el cuarto de mi hija se convirtió en el cuarto de la iglesia infantil, donde los niños estaban y y podían recibir su clase domingo tras domingo. Eran 4 o 3 niños tal vez. Eso fue hace 6 años atrás. Pasó el tiempo y tomamos la decisión de tomar en arriendo un local, un salón comunal solamente los días domingos. Y lo mismo, o sea, prácticamente para pagar el local, yo con mi trabajo pagaba el arriendo de ese domingo, esas 3, 4 horas que estábamos ahí haciendo culto, porque no se recogía dinero y entonces finalmente hacíamos casi que todo nosotros, aunque siempre hubo una hermana muy fiel a nuestro lado. Y así pasó el tiempo e insisto, cuando una iglesia inicia, tal vez no se necesiten, tal vez no se necesiten muchos recursos humanos ni muchos recursos económicos, pero a la medida que la iglesia avanza y a medida que la iglesia crece, por supuesto que se van a necesitar. Y esto es muy importante. Ahora, ha pasado los años y a través del tiempo Dios me ha permitido ganar gente para Cristo en el sector de Bosa donde tenemos la iglesia. Y al ganar gente para Cristo, algunos de ellos se han convertido en servidores muy fieles y algunos de esos servidores muy fieles se han desarrollado más y se han convertido en líderes dentro de la iglesia. Son los jóvenes que predican en la iglesia. Mi iglesia mayormente los jóvenes son los que están sirviendo así como son los que están como encabezando el liderazgo. Son los que dirigen la alabanza, son los músicos de la iglesia, son los que predican. Es gente muy, muy, muy buena. Pero para que eso pasara, pasaron años, ¿sí? Ahora, yo quiero decirles algo, no sé si para ustedes sea una buena o una mala noticia, pero las estadísticas no dicen todo, pero dicen mucho. Las estadísticas en Estados Unidos dicen que las personas, los pastores que se gradúan de los seminarios bíblicos en Estados Unidos, tienen un rango de años y solamente aquellos que soportan los 5 primeros años son los que perduran en el ministerio. Porque ser pastor no es fácil, sostener un ministerio, una iglesia no es nada sencillo. Y va a ser mucho más difícil si en esos años de proceso de una iglesia bebé que están haciendo, no he aprendido la labor de desarrollar el liderazgo en otras personas. Si yo no logro desarrollar líderes dentro de mi comunidad, muy seguramente no voy a ser un pastor efectivo. Y eso lo voy a volver a repetir. Si yo no logro desarrollar líderes dentro de mi comunidad, muy seguramente no voy a ser un pastor efectivo. La iglesia no son las sillas, la iglesia no son las paredes, ni los techos, ni el sonido, ni los instrumentos. La iglesia son las personas.
como muchos pastores, yo logré desarrollar mi ministerio en un apartamento, en una casa, en un local que nos prestaba una tía de mi esposa, en un salón comunal los domingos, en un parque, haciendo grupos en las casas, etcétera. Logré en los primeros años con muchas luchas hacerlo, pero pasó el tiempo y la iglesia ya no fue bebé, fue una iglesia preinfantil, una iglesia infante, preinfante, una iglesia que estaba en el preescolar y ahora está ya caminando, realmente nuestra congregación ya camina. Eso implica que haya más proceso de formación. En este momento ya estamos en un proceso de formación, una mentoría para nuevos predicadores, estamos formando más líderes, estamos formando gente de Dios, pero para eso se necesita algo que se llama tiempo. Y es uno de los recursos más importantes que nosotros tenemos que tener y que aprovechar en la iglesia. El tiempo. Porque si la gente ama servir al Señor y se congrega con nosotros fielmente y dice, pastor, yo quiero servir al Señor, fórmeme, deme una capacitación, enséñeme. Si eso sucede, el pastor debe sacar de su tiempo para sentarse con esa persona o con ese grupo de personas a tener espacios diferentes a los cultos para formarlos, no solamente en el tema del carácter, sino formarlos en cómo deben servir a Dios efectivamente. A veces es individual y a veces es grupal, dependiendo de las necesidades, mi amada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a formar a un líder que se enfoque en un área específica de la iglesia, ejemplo, las finanzas, yo no necesito formar un grupo, tenerlo en un grupo y a todos decirle lo mismo. No todos se deberían enterar de lo que pasa en las finanzas de la iglesia. Y eso vamos a hablar ahorita en la parte como final de esta materia, del tema financiero de la iglesia. Pero no todos deberían. Entonces, debería yo escoger una o dos personas, por mucho, que no sean de la misma familia, ¿sí? Y formarlos y enseñarles. Pastor, es que yo no estudié contabilidad, es que yo no soy administración de empresas. No, pero tú eres una persona santa, eres una persona correcta que ha dado muy buen testimonio y no te queda difícil el conteo del dinero. Y una iglesia que está comenzando, pues no se cuentan tampoco millones, ¿no? Eh, Como nos tocaba a mi esposa y a mí contar muchísimo dinero en la iglesia donde pastoreábamos antes, ¿sí? Era diferente, éramos un equipo de 5 o 6 personas haciendo el conteo después de cada culto. En este caso no. Pero hay otras áreas que sí implicaría o sería más saludable y mucho mejor reunir a un grupo y formarlos en su liderazgo. Pero se hace de las dos maneras, de manera individual y de manera grupal, dependiendo de las necesidades de la iglesia y dependiendo de la necesidad que también tengan esas personas de formación. Hay personas que vuelan rápido. Si ha conocido usted, pastor o pastora, líder de la iglesia, gente que anda más rápido que los demás, son muy proactivos, son muy rápidos, antes hay que atajar un poquito y decirle, hey, no tan acelerado que pronto te estrellas, pilas, que quieren hacer de todo en la iglesia, no está mal, pero hay que ser muy sabio uno como pastor y como líder. Como hay otras personas que de repente, de pronto por su formación, por temores, por miedos, por muchas cosas, uno tiene que irlos empujando de a poquito. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Yo tengo el caso de 2 líderes en la iglesia. Son 2 de las mejores líderes que tengo, son 2 mujeres. Ella es una mujer que está próxima a pensionarse en el Consejo de Bogotá. Y la otra es una niña de 20 años que está recién graduada del SENA y está empezando su vida laboral. Y son unas líderes excepcionales. La que trabaja en el consejo es la líder de la intercesión de la iglesia y la tengo también a cargo de un área administrativa en la iglesia. Y la otra, la niña de 20 años, es parte del Ministerio de la Alabanza, ella dirige la alabanza, canta hermoso y adicional a eso ella me ayuda a pastorear jóvenes. Ella es una líder muy fuerte y tiene un grupo en su casa y lo hace muy bien. Pero ellas dos tienen una particularidad, las dos igualitas. Pastor, la frase típica de algunas personas, pastor, yo no puedo. Ha sido la frase recurrente de ellas en muchos momentos de su liderazgo. Pastor, yo no soy capaz. Pastor, yo no puedo. Mujeres llenas de miedos, mujeres llenas de temores. Y he empezado un proceso de formación ya más de un año con ellas dos, de manera muy, también te respondo un poquito la pregunta, de manera muy personal con ellas. Porque yo no puedo exponer lo que ellas me cuentan, yo puedo decir que tienen miedo,
pero no puedo decir por qué tienen esos temores delante de todo el mundo. No es que imaginé que la hermana Conchita cuando era niña le hicieron no sé qué cosas y no sé qué cuántas delante de los otros líderes. Yo no puedo hacer eso, porque es algo muy personal, muy particular de ella y muy de su vida íntima. No es el caso de ellas, sino estoy dando un ejemplo. Entonces, ellas se formaron en su niñez y en su juventud y fue más bien no una formación, sino una malformación en su área emocional. Entonces, llega un pastor que se mueve, que le gusta es que las cosas se hagan ya, que me gusta la excelencia, que me gusta trabajar rápido y que las cosas se hagan pronto. Y se estrellan conmigo y se empiezan a decir, pastor, yo no puedo hacer eso, pastor, es muy difícil y yo veo tantas capacidades en ellas. Y ha sido un proceso donde en esta última temporada, comenzando el año, la líder de intercesión, la que trabaja en el consejo, me dijo, pastor, renuncio. Le había entregado el ministerio de intercesión y le había entregado la parte administrativa hace una semana. Y me dijo, pastor, no puedo con esto. En una semana me renunció. Yo, Dios mío. En ese momento, eso fue a principio de año, nos habían dado la noticia de que a mi esposa le había salido un tumor y el tumor era maligno, era cancerígeno. Justo ese día ella me manda ese mensaje, el día que yo estaba recibiendo la noticia de la situación de mi esposa. Yo la hubiera tenido al frente, pobrecita. Yo estaba estresadísimo, estaba mal, estaba llorando, me tuve que salir de allá donde está mi esposa para que no me viera llorar. Bueno, quiero contar que ya ella está sana para la gloria de Dios. El último dictamen es que está totalmente sana y no tiene absolutamente nada, ninguna célula cancerígena para la gloria de Dios. Pero ese día fue terrible. Y ella va y me escribe, no, pastor, es que yo no sirvo para nada, es que yo no puedo, es que yo... Y yo ya había escuchado eso muchas veces, en otros momentos, pero en ese momento me cogió en el momento más flaco de mi vida, más difícil, y yo le dije, vaya y renúnciele a Dios, a mí no, y le dije otras cosas que no voy a decirles, a mí no me renuncie, al que la llamó a usted fue Dios y no Alexander, usted le está sirviendo es al hombre y usted está muy equivocada. Vaya a ver qué le dice Dios. Pero bravo, le mandé un audio como de 11 minutos y estaba muy ofuscado. A la media hora, pastor, perdóneme, ya oré, me siento incómoda, no sé qué. La otra, señorita, también nos invitaron a ministrar la alabanza en otro lugar y ella es parte de la alabanza, ella canta, estaba en el coro, yo estaba dirigiendo la alabanza. Y terminamos el culto en ese otro lugar, todos muy contentos, Dios se movió por medio de nuestra adoración, hermoso, la gloria es de Dios, y se acerca y se queda mirándome, una niña de 20 años, y empieza a llorar, y empieza a llorar, pastor, yo no sigo en la alabanza, yo no sirvo para esto. Es una niña, yo la vi como mi hija, la abracé, le dije, tranquila, quédate quieta un tiempo, restaura lo que tengas que restaurar, hay áreas en tu vida que todavía necesitas mejorar. Pero como a la semana Dios me habló y le dije lo mismo, la llamé y le dije, ¿sabes una cosa? Renúnciale a Dios, porque yo creo en ti. Y yo creo en ti porque Dios cree en ti. Y actualmente sigue fluyendo y es una mujer que Dios usa mucho, una mujer muy joven con don de profecía hermoso. Así pasa. En la formación de las personas hay gente que avanza muy rápido, que tú no tienes que empujar, sino antes que tienes que atajar, gente que tienes que decirle, hey, no hagas tanto en la iglesia, tranquilo, no sé qué, déjale espacio a otro. Como hay otros que de repente toca estar impulsando y que uno nota que hay mucho don y mucho talento en ello mucho ministerio, mucho llamado, mucho liderazgo. Pero uno nota que es gente que en su formación emocional no son fuertes. Y uno como pastor tiene la gran responsabilidad de ayudar y de fluir y de trabajar con ellos de manera personal. ¿Listo? Es importante que entendamos esto. Una de las principales labores de todo pastor y de todo líder de la iglesia es procurar formar a otros. Si nosotros no formamos a otros, vamos a cometer un terrible error. ¿Qué debe hacer un buen líder? ¿Qué debe hacer un buen administrador? Porque los pastores, lo veíamos la semana pasada, no somos los dueños de la iglesia ni los jefes de la iglesia, pero somos los administradores de la iglesia que Dios nos ha entregado. ¿Qué hace un buen administrador? Un buen administrador, ¿qué hace?
forma a otra persona para que ocupe su lugar. Eso es liderazgo. Formar a otro para que ocupe el lugar que yo estoy ocupando hoy. ¿Cómo así? ¿Voy a formar a alguien para que me quite el puesto y él sea pastor y yo no? No, no es eso. Él va a ocupar mi lugar, él va a hacer lo que yo hago y yo voy a hacer otra cosa mayor. Eso hace un buen líder. Un buen líder cree en la gente. Un buen líder cree en aquel que es mal hablado como Pedro. Un buen líder cree en aquel que es cansón y de pronto un poco complicado como los Boanerges, que eran hermanitos ahí, discípulos de Jesús, que decían de Jesús, allá la gente no nos quiso recibir la palabra. Podemos pedir, es que tenemos una petición bien espiritual, ¿puedes enviar fuego del cielo como en Sodoma y Gomorra y que lo chamusquen? Y Jesús creyó en ellos. Y Jesús creyó en un Tomás, que él no creía ni en la mamá. Usted ve a Tomás y el hombre no, o sea, y Jesús tiene que decirle, meta la mano acá en los huequitos, meta la mano acá. Esto es real, hermano, es resucitado. Creyó en él. Siempre que encontramos un ejemplo de liderazgo, el mejor va a ser Jesús. Y nosotros como pastores de la iglesia somos los principales líderes de la iglesia. Y parte de nuestra gran responsabilidad es formar a los futuros líderes de la iglesia y a los futuros directores de áreas de la iglesia. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hermano Guillermo, que está comenzando su ministerio, no sé cuántas personas estén asistiendo a tus reuniones, a tus cultos, no sé dónde los hagan, lo que sea, pero dentro de esa gente ya hay líderes, mi hermano Guillermo, y ya deberías empezar a echar ojo. ¿Quiénes son las personas que tú deberías empezar a formar? Ahora, el proceso de formación no es fácil. ¿Por qué? Por varios aspectos. Porque nosotros los seres humanos, escúchenme bien, tenemos la tendencia a la rebeldía por naturaleza. Hay gente que es muy dócil. Yo tengo una familia en la iglesia, es la mamá, 2 hijas. Si ustedes vieran esas mujeres, Dios mío, o sea, yo les digo a ellas, si todos en la iglesia fueran como ustedes, yo sería el pastor más feliz del mundo. Qué mujeres tan tranquilas, tan sencillas, tan humildes, tan dóciles en su carácter. Nunca refutan nada, nunca preguntan nada y todo lo hacen con un amor, no por obligación, sino con un cariño. Sirven a la iglesia, sirven a Dios, sirven a la comunidad, nos sirven a nosotros como pastores con un cariño. Siempre que les decimos hagan uno, hacen 2. Siempre hacen más de lo que se les pide. Yo les digo a ellas, Dios mío, ojalá todos fueran así, pero no. Yo tengo más Pedros en la iglesia que otros pastores y he aprendido a formarme en esa área y a formarlos a ellos, porque, insisto, una de las áreas y de los choques más fuertes que uno tiene en la formación en la iglesia, para gente que le ayude a uno a desarrollar el ministerio, es el tema del carácter. Empezando por el mío, mi carácter como pastor. Porque uno a veces mira mucho, oye, este hermano sí que es tremendo, y esta hermana sí que es contestona, y este hermano sí que es no sé qué, y este hermano. Pero cuando uno se mira en un espejo, ¿será que nos estamos mirando que también cometemos errores, amados pastores? Y entonces tenemos la oportunidad de que Dios nos forme también el carácter por medio de la gente que nosotros estamos formando. Yo recuerdo en la iglesia grande, que les digo, de donde fui pastor muchos años, y ese ministerio me lo heredaron, es decir, había un pastor de jóvenes, a ese pastor lo enviaron a Villavicencio a pastorear en una iglesia, a ser pastor principal allá, y a mí me había formado y me entregó el ministerio de jóvenes. Bueno, y había una líder que venía con él trabajando y era su consentida, era esa que se recostaba en el pecho de Jesús, era la consentida del pastor de jóvenes, una mujer muy estudiada, una mujer muy preparada, una abogada, joven, muy esbelta, se vestía espectacular. Mi esposa y yo somos de un barrio humilde, al sur de Bogotá, estrato 1, estrato 2. Yo tuve la oportunidad de desarrollar mi profesión y estudiar fue a través de los años, ya después de los 30 años. Y ella no, ella era muy joven y llena de dinero, llegaba en su super camioneta y no sé qué.
Y esta mujer, desde que empezamos a pastorear con mi esposa, nos hizo la guerra de una manera horrible. Pero la guerra. Tanto así que un día yo entré a la oficina del pastor. Yo sé que la pastora Luz Marina aquí presente sabe que es que alguien le insista todo el tiempo, pastora, la necesito, pastora, la necesito, pastora. Y yo era de esos. Siendo el pastor de jóvenes, yo todo el tiempo molestaba al pastor principal de la iglesia. Y un día entré a la oficina sin avisar nada. Le dije, pastor, estoy hasta aquí, perdón la expresión, estoy hasta aquí de esa vieja. No me la aguanto. Y es que le empecé a decir, pastor, y esto, 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 y esto. Lo cierto es que después de toda mi queja que le di al pastor, de esa mujer que nos hacía la guerra, y es que de verdad era fuerte, es que era una mujer que no se sometía a nada, y era una mujer grosera, y bueno, el pastor me dice estas palabras, me dice, Alex, tranquilo, que los Judas se ahorcan solos. Y yo tomé esa palabra, y dije, amén. Y yo me fui para mi casa, yo vivía como a 2 cuadras de la iglesia, vivía muy cerca, y yo dije, esto es de Dios. Miren lo espiritual que yo era. Fui y me arrodillé a los pies de mi cama y me puse a llorar y le dije, Dios, mi pastor me acaba de decir que los Judas se ahorquen solos. Señor, que esa desgraciada se ahorque hoy mismo. Esa fue mi oración, una oración mala, equivocada, en la carne. Yo ya le pedí perdón al Señor por eso, ¿no? Pero es que hay gente que a uno como pastor le saca tanto la chispa que uno dice, ojalá se ahorque solas a Judas. Nunca se ahorcó, ella siguió en la iglesia, yo no. Miren, ¿sabe después de los años que aprendí? Que Dios estaba utilizando a esa mujer para formar muchas cosas en mi carácter. Porque una vez como pastor piensa que uno es el encargado supremo de formar carácter en las vidas. Y uno no se da cuenta que cada hermano con sus altibajos, con sus desazones, con sus desaciertos, muchas veces están formándole el corazón a uno. Hoy en día llegan personas difíciles a la iglesia con caracteres complicados y yo ya sé cómo manejar eso. Yo ya no los mando a ahorcarse ni a que se mueran. No, los bendigo. Son a los que más amo y después se me convierten en unos líderes muy fuertes. Porque un líder con un buen carácter forma líderes y forma seguidores con buenos caracteres. Pero si yo me rebajo al nivel del que es carnal, en vez de formarlo lo deformo y me termino deformando yo. Porque hay gente difícil, hay gente complicada, hay gente que uno no quiere pastorear. Y Dios sí que le coloca a uno a esas personas. Y sabe una cosa, si uno logra ganarse el corazón de esa gente y sanarlos, porque hay gente que viene enferma. La gente no es así porque sí. La gente es así porque en su vida ha tenido que vivir muchas cosas, malas formaciones, y han tenido que enfrentar cosas y circunstancias que no son buenas. Entonces llegan a una iglesia donde ellos quieren mandar, quieren ser más que el pastor, quieren ser más que la pastora, y entonces uno tiene que aprender a sobrellevar esos caracteres. Ahora, hablando del tema del carácter, una cosa es tener un carácter duro, una cosa es tener un carácter fuerte, muy diferente es tener un carácter rudo. Y en el proceso de formación de líderes y de personas que me ayuden a mí en el buen desarrollo de la iglesia, yo tengo que tener un carácter fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre un carácter fuerte y un carácter rudo? Un líder con un carácter rudo es un líder maltratador, que pasa por encima de los demás. Un líder con un carácter rudo es una persona que no le importan los sentimientos de las personas que lidera, que no le interesa qué piensan, qué sienten y qué están viviendo en su vida, simplemente quiere resultados, a como dé lugar. Eso es tener un carácter rudo. Pero un líder con un carácter fuerte es un líder como el carácter que tenía Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre
y dominio propio. Ese era el carácter de Jesús. Nosotros como líderes espirituales debemos desarrollar ese carácter y esas características del fruto del Espíritu Santo, ir creciendo en ellas todo el tiempo. Yo tengo una líder ahorita en la iglesia muy fuerte, con un carácter, se llama Ana Sofía Bermúdez, es mi hija, tiene 18 años. Usted nos viera cómo son nuestras controversias y nuestros debates. Ella es muy exigente. Ella es una mujer, ella se parece mucho a mí en el carácter, entonces es una mujer que le gusta exigirse mucho y también le exige a los demás. Y a pesar de su corta edad tiene un liderazgo muy fuerte dentro de la iglesia. La gente, sobre todo los jóvenes, la respetan mucho. Entonces, ¿qué pasa con mi hija? Que ella todo el tiempo me está exigiendo, papi, no hemos hecho esto, papi, esto, papi, ya te envié el informe de tal cosa. Ella es experta en desarrollo de eventos, ella ha estudiado eso. Entonces, pues usted sabe que en la iglesia siempre hay eventos. Y ella me dice, papi, pero, ¿y el presupuesto? Y papi, ¿y quién se va a hacer cargo? Papi, ¿y el menú? Y papi. Y yo le digo, hermana, no me empuje que me tumba. Y yo le he enseñado que el papá, es esposo, es pastor, es ministro de alabanza, es profesor en el seminario bíblico, tiene otros negocios, hace otras cosas. Entonces mi tiempo a veces es muy limitado. Yo le he dicho, hija, por favor, ayúdame tú a solventar esas cosas. Y le estoy formando para que ella tenga tanto liderazgo que el día de mañana no me traiga problemas sino soluciones. Eso hace un buen líder. Es más, eso hace un buen escudero con su pastora o con su pastor. No le trae problemas. Pastor, está pasando esto y esto en la iglesia, pero yo le propongo que hagamos esta y esta y esta. Estas son las soluciones que le propongo. Dios mío, eso está muy bien. Todos, absolutamente todos pasamos por estas etapas en nuestro ministerio. Ahora, cuando una iglesia ya tiene un proceso de años, cuando una iglesia ya tiene su templo propio o un arriendo, un local que sí esté adecuado y ya pasa de decenas de personas o tal vez más de 100 personas o unas decenas, 50, 60, 80, se debe creer en la gente y se debe desarrollar líderes en la iglesia. Pero eso es un proceso que lleva tiempo. Hay gente, como les digo, de estas hermanitas que te van a decir, no puedo, no puedo, no puedo, esto es muy difícil, no sé qué, terrible, ay no, pastor, pastora. Hay otras que van a decir, póngame a hacer más. Crea en la gente, mi amado pastor. Pastor, estoy comenzando, Pastor Guillermo, tengo 3, 4 familias, no sé, de esas 3, 4 familias tienes gente que te puedan ayudar a desarrollar ministerio. Y se pueden convertir en tu mano derecha. Pastores que fallaron, fracasaron, no me importa. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Siguió creyendo en él. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Siguió creyendo en ellos. Esto es muy importante. Y ya voy a la segunda parte de la clase del día de hoy. Porque, insisto, como lo más importante en la administración eclesial y en la iglesia son las personas y el desarrollo del liderazgo, pues tengo que hablar mucho de esto. Tuve el caso cuando empezamos a entregar el tema de la contabilidad de las finanzas a una persona de la iglesia. Eso es algo que les quiero decir a todos mis amados pastores. El pastor, ni la pastora, ni los hijos del pastor, ni la suegra del pastor, ni la mamá del pastor, nadie de la familia de los pastores, por favor, háganme caso con esto. Mire, de verdad que es el mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes. Ninguno de la familia pastoral debe estar a cargo de las finanzas de la iglesia. No es sano, no es saludable, no es bueno. ¿Por qué? Por muchos aspectos. Empezando, nosotros los pastores nos tienen en el mundo, y aún gente de la iglesia, nos tienen con una imagen equivocada en cuanto al tema financiero. La pastora Los Marinas y cambió de carro y eso es porque se está volviendo rica a punta de diezmos y no sé qué. Hay gente que tiene un corazón malo aún y no entiende que a veces la gente quiere honrarlo a uno. Y hay gente en el mundo que nos tiene con una perspectiva, la perspectiva pastoral en el mundo no es muy sana, lastimosamente, porque algunos, no muchos, pero sí algunos pastores equivocadamente han manejado el tema del dinero en sus iglesias. Y por esos de 100, de esos dos que han hecho las cosas al revés, a los otros 98 nos tildan de ladrones. ¿Sí o no? Eso no es así. Yo cuando fui a pedir el préstamo para comprar mi apartamento, mi primer apartamento, ¿usted a qué se dedica, señor Alexander? Yo soy pastor. Me dijeron,
eso es algo así como tener una cantina o un prostíbulo. Aquí no le podemos prestar plata. Esas fueron las palabras que me dijeron. Cuando yo le decía, olvídese, yo voy a cambiar la mentalidad de la gente, yo voy a ser un pastor diferente. Y miren, algo que uno tiene que trabajar mucho es el tema financiero dentro de la iglesia. Vamos a entrar en materia en cuanto a eso. No, yo sé que en un inicio, insisto, el pastor se hace cargo de todo, pero es que entran moneditas. Pero cuando la iglesia crezca, por favor, forme a alguien. Pastor, y si falla, no importa, habrá alguien más. Yo tuve la experiencia negativa, difícil, muy difícil. Teníamos una líder, ella todavía está en la iglesia, pero ya no lidera. La amamos mucho. Oro para que ella recupere su liderazgo porque es una líder muy fuerte. Esa mujer y su familia son unos ganadores de almas, son unos evangelistas impresionante. Ellos me llenan la iglesia un domingo si quieren. Son muy fuertes. Y a ella ya le entregué la contabilidad de la iglesia. Ella es administradora de empresas, tiene las capacidades humanas, espirituales, lo creíamos así. Y nosotros todos los días no, de lunes a viernes tenemos tiempos de oración desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, aproximadamente 5:30, 6. Y pues ella era una de mis líderes, entonces yo le delegaba oraciones o le delegaba la palabra en la mañana y yo estaba llorando, pero empecé a tener un sentir con ella. Yo le decía a mi esposa, amor, ¿qué me pasa con esta hermana? ¿Qué me pasa con esta líder? Era la encargada de las finanzas de la iglesia. Ya la iglesia estaba creciendo, entonces ya había un poquito más de dinero, ya la gente diezmaba, ya la gente llevaba su dinero. Nos estaban respaldando de una manera muy hermosa. Gente del extranjero, de España, de Estados Unidos, nos enviaban sus diezmos, o sea, Dios empezó a traer prosperidad financiera a la iglesia. Entonces, vuelvo y les digo, nos vimos en la necesidad ya de soltar eso. Dijimos, no, yo no puedo seguir tocando el dinero de la iglesia, es necesario que alguien más lo haga. Lo cierto es que en esas mañanas de oración, y me ha pasado ya en varias ocasiones, sobre todo en esas mañanas de oración, Dios me despertaba temprano, 2, 3 de la mañana. Y yo, Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué me estás queriendo hablar? Y en una de esas mañanas, porque ya tenía un sentir fuerte, yo me ponía a orar y yo la escuchaba a ella orando y yo sentía rabia. Eso es feo. O sea, ¿cómo es posible que una persona cuando ore te haga sentir, se supone que te hace sentir es paz, ¿no? La oración trae paz, la oración trae consuelo, trae bendición. No, yo la escuchaba a ella orar ahí en el Meet y me incomodaba, me daba rabia. Y yo recuerdo una mañana que estaba de rodillas en mi cama y yo empecé a pegarle hacia la cama. Yo, Dios mío, ¿qué me pasa? Y yo volteé a mirar a mi esposa, amor, no puedo orar cuando ella ora. ¿Qué me pasa? Y me metí en guerra espiritual y me metí en oración. 2, 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Un día a las 3:30 de la mañana, el Espíritu Santo, yo tenía mucho sueño, me había acostado retarde como a las 12 y a las 3:30 el Señor me levanta, antes de las 4. Y el Espíritu Santo me dice, ella está en pecado. Pero así, está en pecado sexual, me mostró todo. La escuché orar y otra vez, ay, esa cosa horrible, horrible, una cosa que yo me sentía que me enfermaba cuando ella abría la boca. Termina la oración y de inmediato le escribo por su nombre, Dios, dime en realidad qué es lo que está pasando porque Dios me acaba de hablar de ti. Necesito que me digas ya la verdad. Las finanzas estaban, insisto, la gente estaba diezmando ya, estaban aprendiendo el principio, gente del extranjero nos mandaba dinero, empresarios nos mandaban plata para pagar el arriendo del local, etcétera. Y yo veía que como que la cosa no fluía. Yo decía, Señor, no hacía falta, pero como que uno dice, esto no está bien. Entonces ella me manda un mensaje también, me confiesa todo lo que está haciendo y de inmediato le quito las finanzas, le quito la contabilidad de la iglesia. No esperé de una. Yo no tenía gente todavía formada. Ella era la experta, la administradora de empresa, la que sabía de inmediato. Yo dije, no puedo retener esto en manos de una mujer que tiene las manos manchadas con pecado. Y como al mes el Señor nos alumbró los ojos, una hermanita que no si tiene el bachillerato es mucho, pero trabaja en un negocio de motos donde ella es la que es encargada de la parte del dinero, de la caja, y a diario es millones de pesos que venden. Una niña de 20 añitos también, una de nuestras líderes muy joven, santa, pura, recién salida del bachillerato, pero con una santidad. Llevan más de un año al frente de las finanzas de la iglesia
Y las finanzas de la iglesia han superado muchas veces los límites y hemos podido comprar cosas que antes ni lo soñábamos. Porque, y yo quiero empezar acá el tema financiero, importante en esta segunda parte de la clase. Las finanzas de la iglesia no las deben manejar los pastores ni nadie de la familia pastoral. Punto. Mis amados pastores que están acá empezando, como el pastor Guillermo. En un inicio sí, porque pues estamos empezando la iglesia, pero cuando la iglesia crezca, mi amado pastor, suelte esa vaina rápido. Cúrese en salud. Nadie, ni la sobrina del pastor que estudió contabilidad, no, porque eso va a traer un mal testimonio. ¿Por qué? Porque la gente es muy visual. Y puede que, no, yo no estoy hablando de que los pastores, vuelvo y les digo, de 1000 hay 3 que son ladrones. Y dicen ser pastores, no lo son, son unos hijos del diablo que se tienen que arrepentir en el nombre de Jesús. Pero los otros 997 pastores, todos los pastores que yo he conocido a lo largo de mis 25 años de cristianismo y a lo largo de mis ya 13 años de ministerio, de tiempo completo, todos, absolutamente todos, tienen las manos limpias en cuanto a la parte financiera, los que yo he conocido. Y han sido decenas y decenas, cientos de pastores. Las manos, no, nadie tiene que acusarlos. Pero el diablo sí se encarga, él es acusador, de hacer daño. Pastores, no hagan eso. Recíbanlo como un consejo. Nunca, 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 si les van a dar una ofrenda, traten de ser los más sabios. La iglesia te va a empezar a dar una ofrenda o la iglesia ya tiene un salario para el pastor, que sea aparte, que la gente no se entere. Hay que ser muy sano con eso. Otra cosa importante, las personas encargadas de las finanzas de la iglesia tienen que tener las manos limpias. Limpias, con un pasado sano en esa área. Puede que no sepan mucho de finanzas. Desde que sepan contar billetes y monedas, está bien. Que sepan hacer un Excel y hacer la verificación que todo esté organizadito. Ya, no necesitan más. Estoy hablando de iglesias pequeñas e iglesias medianas. No de iglesias grandes ni mega iglesias, que eso ya sí se necesita un contador y demás cosas, ya más organizado. Si tenemos la capacidad de tener un contador y alguien que sepa de administración y alguien que sepa de contabilidad dentro de la iglesia y que tenga esas manos santas, mucho mejor. Pero si no, lo importante es que sea de manos santas, que sea limpio, que sea un fiel diezmador. Porque si esa persona se va a hacer cargo de las finanzas de la iglesia y no diezma, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Ya voy a hablar un poquito del sonido. Ya voy a hablar un poquito del diezmo. Pero el tema financiero en la iglesia es uno de los temas más delicados, porque es que de esa plata que entra domingo a domingo, miércoles a miércoles, viernes a viernes, el día que hagan culto, es que depende todo el desarrollo de lo que se necesita administrativamente en la iglesia. Ya no estoy hablando de personas, recuerden, el recurso más importante de cualquier iglesia son las personas. Ya estoy hablando de dinero y de recursos. Hace poco, nosotros, los instrumentos musicales que tenemos, yo por la gracia de Dios soy maestro de música y yo he venido formando desde el año pasado el Ministerio de Música, ya están tocando muy bien mis muchachos y nosotros no teníamos instrumentos. Entonces nos donaron unas guitarritas que estaban partidas, dañadas de otra iglesia que habían cerrado. Me donaron esas guitarras, yo las mandé a arreglar, ahí las tengo para los nuevos estudiantes. Un chico que se fue para Inglaterra, él nos donó una guitarra eléctrica de segunda. Otro chico que ya no está en la iglesia también nos donó un pianito de segunda. Eso tenemos. Y nosotros ahorrando durante un año compramos una batería eléctrica y compramos la consola de sonido. Nos ahorramos en un año 2,5 millones, con eso compramos eso. Eso fue hace unos 3 años atrás, más 3, 4 años. Ahorrando, juiciosos, trabajando, esforzándonos, siendo juiciosos en el pago del arriendo, nunca quedando mal, porque un pastor nunca queda mal pagando el arriendo del local. Yo quiero decirles algo a ustedes, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, trae consigo los recursos de Dios. Lo quiero repetir, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, trae consigo los recursos de Dios. Ahora dijimos, no, ya queremos tener instrumentos nuevos porque siempre de segunda. Les dije, hermanos, vamos a comprar un bajo eléctrico. Hay un dinero y quiero comprar un muy buen bajo.
Hermanos, pero nos hace falta dinero porque es muy caro. Y levantó una hermana la mano y dijo, yo pongo 600.000 pesos, hágale, completamos y lo compramos. ¿Por qué la gente invierte en la iglesia? Porque ven que los recursos se manejan con transparencia, con manos limpias, porque ven que los pastores no están allá metidos en el alfolí cuánto entró, porque ven que las personas que el pastor delegó para esa área tan importante son personas de muy buen testimonio dentro de la iglesia. Si tienes esas características espirituales y ministeriales y las juntas con un profesional en contabilidad o en administración, genial, tienes el paquete completo. Pero si no, quédate con el que es santo. No es que pastor, como me pasó a mí, es que es muy buena administradora, es que la mujer trabaja y es tremenda, es que ha sido casi gerente en tal empresa, no sé qué, pues estaba en fornicación. Entonces, uno de los principios del liderazgo es que a veces, y a uno, no sé, los pastores, líderes fuertes de las iglesias, nos pasa. Hay un vacío en la iglesia. Hay algo que llenar. No es que necesito a alguien que me ayude en la música, necesito a alguien que me ayude en la música. La mayoría de los pastores sufrimos con los músicos. Necesito a alguien que me ayude en la música, alguien que me ayude en la alabanza. Es que yo canto y los demonios tiemblan, pero no de presencia, sino del susto que les da. No soy el cantante, no debo ser yo. Entonces hay un vacío. Uno de los errores principales que uno a veces comete como pastor es llenar esos vacíos con gente inadecuada. Tienen talento, pero son inadecuados. ¿Sabe qué pasa con ese hueco que usted intenta llenar? Se hace más grande. Se hace más grande. Entonces, mis amados, esto es de paciencia. La formación del liderazgo es de paciencia. Ahora, en el tema financiero es de mucha paciencia y de mucha prudencia. Las personas encargadas de la recolección y conteo de las ofrendas y diezmos virtuales o en físico de nuestros cultos deben ser las personas más prudentes y sabias de nuestra congregación y más sujetas. Porque una persona que está a cargo de las finanzas, que no es sometida, que no es sujeta a su pastor, es una persona que tarde o temprano va a divulgar informaciones que no debe divulgar. Tengamos mucho cuidado a quién colocamos, a quién delegamos. Que Dios nos ayude, porque el tema financiero es un tema delicado. Del buen manejo de las finanzas en la iglesia depende que la iglesia se desarrolle bien. Vamos a hacer una campaña evangelística, pero no hay plata. Vamos a alquilar un salón, pero no hay para pagar el arriendo. Vamos a comprar 2 sillas, pero no hay. Cuando yo noto que en una iglesia siempre que se proyectan a algo no hay, es porque algo está pasando en las finanzas de esa iglesia. Yo estoy hablando de casos. También conozco el caso puntual de una iglesia y he estado liderando y pastoreando estas familias ya una familia ya por año y medio y la otra las otras 2 familias por 3 años. Y venían de una iglesia donde el pastor y la pastora nunca tenían para el arriendo del local. Nunca. Siempre estaban alcanzados. El dinero no lo es todo en la iglesia. Todos los pastores de buen corazón quisiéramos hacer la obra de Dios sin pedirle a usted plata, de verdad. Qué bueno que uno fuera multimillonario y decir, yo pago todo, tranquilo, no se preocupen, es más, yo les doy mercado a cada uno. Qué lindo que eso fuera así. El tema acá es que usted como miembro de la iglesia y líder de la iglesia, usted es bendecido cuando da para la obra de Dios. Por eso Dios nos permite desarrollar el ministerio así, porque el que necesita la bendición es usted, no yo. Cuando yo diezmo, cuando yo doy para la obra del Señor de manera voluntaria y de la manera más generosa posible, como dice el apóstol Pablo, escúcheme bien, usted va a recibir bendición. Ahora, ¿qué pasó con esta iglesia? La iglesia se acabó. El pastor se desapareció, se fue para Estados Unidos a buscar una mejor vida, gloria a Dios, que lo siga haciendo, que trabaje, eso está muy bien. Vendió todo el inmobiliario de la iglesia. Es como si usted un día llegara acá a la iglesia y no encontrara sillas, no encontrara televisores, no encontrara instrumentos, ni cámaras, ni nada.
y la pastora no respondiera al celular, Dios guarde la iglesia, eso no va a pasar. Es un ejemplo. Imagínese usted cómo se sentiría. Así les pasó a ellos. Sanarlos ha sido muy difícil. Uno de ellos es líder ahorita comprometido conmigo en Casa de Paz y a veces le pasa, le dicen, hermano, ore por la familia pastoral y él va a orar por mí y en vez de decir Alexander dice Juan Carlos, el antiguo pastor, porque todavía no ha sanado. Y yo le he dicho, es que usted no ha sanado, hermano. ¿Por qué? Y para que él empezara a diezmar, Dios mío, fue muy difícil. Yo nunca obligo a nadie en la iglesia, pero para él a él le costaba, decía, pastor, es que me cuesta, es que claro, porque él allá sí lo hacía y vio que lo robaron. Entonces fue difícil. Ahora, am, sanar el corazón de la gente en el tema financiero es muy importante. Porque si yo como pastor no formo a mi gente y a mis líderes y a la gente que está cercana a mí y no tienen un corazón sano en cuanto al tema financiero, ellos dejarán de recibir bendición. Dios quiere bendecir a tus líderes, pastora. Dios quiere bendecir a tus líderes, pastor. Y Dios dejó una estrategia que es el dar. La generosidad para la obra de Dios la dejó como estrategia para bendecir al pueblo, para bendecirlos a ellos. Si yo los enseño y los guío bien, ellos van a ser bendecidos y van a dar más. Pero si la gente nota que en la iglesia el tema financiero no está bien manejado y que hay cosas como raras, turbulentas, como que esto no, como que no puedo pedir si yo soy un fiel diezmador, yo podría pedir un informe, aunque pues a mí conmigo nunca lo han hecho. Yo siempre le digo a los líderes, hermanos, si ustedes quieren, quieren pedir un informe financiero de cómo están los recursos en la iglesia, con mucho gusto hablen con las hermanas acá, que son las encargadas y ellas les pueden preguntar. Ninguno lo ha hecho, jamás. ¿Saben por qué? Porque confían mucho en ellas y confían en sus pastores. No tienen la necesidad. Pero si alguno quisiera hacerlo en algún momento, ¿sabe qué hay? Transparencia. Mire, entró tanto este mes, se invirtió en esto, se invirtió en aquello. Nosotros pasamos de pagar un arriendo de 800.000 pesos aproximadamente, un local pequeñito. Solo teníamos el local y el baño y ya, no teníamos ni para los niños, nada, un localcito ahí chiquito en el sector donde nosotros ministramos, a pagar el doble. Ahorita estamos pagando el doble por un salón que es 4 veces más grande, tengo oficina pastoral, tengo salón de niños, tengo cabina de sonido, tengo todo, entre comillas todo, lo que se necesita para el desarrollo de un culto. Y nunca ha faltado, nunca. Pero el pastor nunca se ha parado en el púlpito en estos 6 años que llevo levantando la iglesia. 2 veces he predicado acerca del diezmo, 2 veces en 6 años. Cuente las prédicas, cuántas prédicas hay en 6 años. No, no tengo necesidad de hacerlo. La gente ve la inversión, la gente ve el progreso, la gente ama su iglesia, ama el ministerio, ama a sus pastores. Dicen, yo quiero apoyar esto. Yo no voy a llevar, ni voy a retener mi diezmo, ni lo voy a llevar a otro lugar. Esto es para la iglesia donde me estoy siendo alimentado. Importante, principio, ojo, personas encargadas del tema del manejo de los dineros. Principio, otro principio. Los pastores hacen verificación y hacen seguimiento de que eso se esté haciendo bien. No es decirle, ¿cómo es tu nombre, mi amado hermano? Hernán, Ferney y Tania. Bienvenida, Tania, Dios te bendiga. Ferney y Tania, de aquí en adelante ustedes se me van a hacer cargo de las finanzas de la iglesia. Miren a ver qué hacen. Cuenten esa plata y miren a ver en qué se invierte. Miren a ver cuando yo necesite les digo, y me voy y no. No. Es continuamente hacer seguimiento para que todo marche bien. ¿Qué debe hacer el pastor? Es un administrador, recuerden. Es el administrador de la grey de Dios. Y el tema financiero no es el más importante, pero es importante. Entonces continuamente uno está haciendo verificaciones. ¿Cómo va el tema financiero? Semanalmente, quincenalmente, mensualmente. ¿Sí? Yo todo el tiempo cada semana estoy recibiendo reportes. Cada semana estoy recibiendo reportes financieros. Y para la muestra un botón, no le muestro cuánto, pero aquí me acaban de enviar un mensaje en el grupo de contabilidad de la iglesia, una de las encargadas. Todo el tiempo ellas están haciendo
su proceso, su trabajo, y todo el tiempo yo estoy verificando de que lo que ellas me estén diciendo esté así. Y al mismo tiempo ellas están verificando de que lo que yo digo que gasté, yo dije, voy a comprar un piano, se compró el piano y valió tanto con factura y todo. Somos muy juiciosos con eso y nos evitamos perspicacias y nos evitamos malos comentarios. ¿Qué hace la gente cuando ve transparencia en la iglesia? Va a dar más. Va a dar más. Pastor, tú necesitas los recursos económicos. Tú estás iniciando, Pastor Guillermo, en esa iglesia allá en Usme. Tú necesitas los recursos económicos para pagar ese arriendo de ese local. Cuando la gente empiece a ver esa transparencia y tú prediques del tema financiero desde la transparencia, perdón la expresión, y no desde el hambre de querer sacar algo del bolsillo de la gente va a dar más. La gente quiere hacerlo. La gran mayoría de las personas convertidos, nacidos de nuevo, no les cuesta dar para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el tema del diezmo, y aquí vamos a entrar en un tema bien chévere, el tema del diezmo es un tema de revelación, no es un tema de ley. Hay gente que pelea con el diezmo. Yo les digo, no peleen, no lo den y ya. ¿Para qué me pelean a mí? Yo no te voy a dar más. Pastor, es que yo no creo que haya que dar el diezmo. Ah, bueno, entonces no lo des. Pastor, en serio, tranquilo. Pastor, ¿y usted no piensa que yo debo darlo? No, usted no debe dar nada. El diezmo no te va a llevar al cielo, tranquilo, tú ya eres salvo. ¿Te estás perdiendo una oportunidad de ser bendecido? Sí, pero ya eres salvo, fresco, no te preocupes. Pastor, ¿y entonces cómo es el tema del diezmo? Es un tema de revelación. 3 minutos le voy a dedicar a esto. 4 minutos. Miren, la primera persona que en la Biblia aparece como un diezmador se llamó Abraham. ¿Recuerda usted la historia? Hay una batalla, hay una guerra, y en el tema de esa guerra, Abraham, junto con la gente que trabajaba con él, fueron a esa batalla y ganaron en contra, creo que de 2 reyes. ¿Sí? Dice que trajeron un botín de la guerra. En ese tiempo, ¿cuál era el botín? Era todos los recursos que quedaban por ahí, caballos, vestidos, alhajas de metales preciosos, todo eso, armas que lograban traer, se lo quitaban al bando enemigo, al que había perdido, le traían. La costumbre, escúcheme bien, porque hay que entender esto. La costumbre, la cultura de la época era que la gente cuando iba a la guerra o a una batalla y ganaba esa batalla, traían todos esos recursos, ese botín de guerra, y sacaban el 10% de esos recursos y los llevaban y se los entregaban a sus deidades. Los seres humanos por naturaleza tenemos la tendencia a buscar a quien adorar desde la antigüedad. Entonces ellos qué hacían, cogían el 10% de todo y se lo llevaban a su deidad Sol, a su deidad Árbol, a su deidad Baal, a su deidad el que fuera. Abraham tiene esa mentalidad, era parte de su cultura de la época. Entonces, ¿qué hace Abraham? ¿Y ahora cuál es mi Dios? Porque el Dios de él eran unas figuritas que él hacía allá en Ur de los Caldeos. ¿Recuerda que él era una persona que se ganaba la vida haciendo ídolos? Pero ahora él escuchó una voz. Y él escuchó esa voz, mira el principio tan fuerte. Él escuchó una voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Y le empieza a dar promesas, escucha esa voz muchas veces. Una noche le dice, mira al cielo y cuente las estrellas. Otro día le dice, mire al piso y cuente la arena. Él ya ha aprendido a escuchar la voz de ese Dios que él no conocía. Entonces él dice, yo tengo que llevarle, la cultura me dice, mi mente me dice que tengo que sacar el 10% de este botín y llevárselo a mi deidad, a mi Dios. Pero ellos tienen allá un palo, ellos tienen allá una figura de no sé qué, ellos tienen allá el río, ellos tienen allá el sol. Y mi Dios, yo solamente he escuchado su voz. Va a donde un hombre llamado Melquisedec, que es la representación gráfica y vívida de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es una teofanía, una cristofanía. ¿Y qué hace Abraham? ¿A él quién le enseñó a hacer eso?
sacó el 10% del botín y se lo entregó a Melquisedec, a su deidad. Tuvo una revelación porque cuando escuchó a ese rey y sacerdote llamado Melquisedec, escuchó la misma voz que lo llamó en Ur de los Caldeos. Escuchó la misma voz que le dijo, mira las estrellas y cuéntalas. Escuchó la misma voz que le dijo, mira la arena del desierto y cuenta cuántas pepitas hay, cuántos granos hay. Esa misma voz fue la voz de Melquisedec. Dijo, este es Dios. O si no, lea Hebreos. Y fue y le entregó el diezmo. Nadie lo obligó. Ahora, ¿quién fue primero, Abraham o Moisés? Acá en el Meet, alguien que me responda. Nubia, Yamile, la hermana Brígida. ¿Quién fue primero, Abraham o Moisés? Abraham, ¿Quién trajo la ley al pueblo de Israel, Abraham o Moisés? Moisés. Abraham no trajo ley, porque ni siquiera existía el pueblo de Israel. A partir de él y de su descendencia se iba a empezar a formar el pueblo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Después de que el pueblo es formado, viene Abraham, después su hijo Isaac, de Isaac viene Esaú y Jacob, y de Jacob le cambian el nombre, ahora se llama, ¿cómo se llama? Israel. Israel, y ahora vienen las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel, se forma el pueblo de Israel. Y después de que pasan todo ese tiempo en el desierto, en Egipto siendo esclavos, 430 años, aparece el personaje llamado Moisés, que Dios lo llama a ser el líder del pueblo y que Dios lo coloca para que traiga la ley al pueblo. Y alguna de esas leyes era que la gente debía diezmar. Y no solamente el diezmo, habían otros recursos económicos que ellos tenían que dar a lo largo del año. ¿Me estoy haciendo entender? El diezmo no es ley, el diezmo es revelación desde Abraham. Por eso una persona cristiana, nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que lo va a impulsar a dar para la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca, se expanda y para que Él sea bendecido. Porque el principio es que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos por medio del diezmo. ¿Amén o no amén? Pastor, no le tenga miedo a hablarle a su iglesia y a hablarle a su gente acerca del diezmo, pero sepa cómo hacerlo. Porque la teología de la prosperidad no es sana, no es buena. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Quiero que tengamos unos minutos de preguntas o de eh, apreciaciones de lo que hemos hablado en esta clase, la semana pasada y hasta este momento, por favor. En el Meet, si alguien quiere, por favor, hágalo levantando su mano, por favor, para hacerlo con orden. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? ¿Nadie en el Meet? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Amén. Muy bien. Acá en la clase, por favor, alguien que quiera compartir algo, alguna apreciación de la clase o alguna pregunta. ¿No hay otro micrófono, mi pastora? Pastora, ¿no hay otro micrófono para que lo escuchen los de Meet? Si nos pueden prestar otro micrófono para que los de Meet escuchen, sería fabuloso. Listo. Tras tanto, ya lo traen. Si no, ellos no van a escuchar la pregunta. Sonido. Listo, ya viene. Muy bien. Así a la velocidad de la luz. Eso. Aquí, mi amado. Gracias. El hermano, ¿me recuerdas otra vez tu nombre? Ferney. Hablaba con respecto a la congregación que apenas está empezando. Tiene poco numeración de personas, número. No hay líderes en sí, digamos, para uno decir, trabajar con las finanzas. Y si estamos los pastores, nos toca manejar esa parte de las finanzas. Sí. Toca lo que yo les decía ahorita, toca. En un inicio nos toca a nosotros los pastores hacer todo. Pero ya cuando la iglesia crezca y tú como pastor, ¿tú eres pastor? Sí, tú como pastor desarrolles un buen liderazgo y tú formes a otros, entonces tienes que empezar ya a delegar.
Al principio no, al principio nos toca hacer todo, pero la idea es que a lo largo que pase el tiempo, eh, en nuestra labor de líder, porque un buen líder cree en otros, desarrollemos a otros, ¿sí? Ahora, si yo llevo 20 años y yo soy pastor y sigo haciendo todo, estoy muy mal. Son procesos que tenemos que vivir y eso es parte del proceso pastoral, mi amado, ¿sí? Ahora, es diferente cuando nosotros somos una iglesia hija de una iglesia más grande. Porque la iglesia grande, pues de pronto nos provee algunos recursos, la iglesia grande ya tiene su contabilidad organizada, la iglesia grande ya nos puede donar unas sillitas, ¿sí? Es diferente, pero cuando nos toca solos con las uñas, como nos ha tocado a muchos, pastor, al principio nos toca hacer todo. Dale el micrófono, por favor. En el ministerio que estamos desarrollando nos ha tocado así, entonces No está sonando el entiendo. micrófono. No, arriba. Sonido. Listo. Entiendo lo que dice el pastor Guillermo, creo que está ahí virtual. Nosotros estamos desarrollando un ministerio, una iglesia que está en crecimiento y nos ha tocado así, con manos y pies. Entonces, por ende, como no hay una persona adecuada como tal en ese momento, nos ha tocado a nosotros, básicamente a mí. Y ha sido tremendo porque nosotros podríamos dar testimonio del ministerio que desarrollamos porque es que las sillas, sonido, o sea, todo lo que hay, lo que hasta ahora hemos logrado, o sea, casi un 100% ha sido los diezmos. Eventos que hemos manejado porque hemos manejado congresos, campañas, hemos hecho obras sociales, siendo un ministerio pequeño en número. Y es tremendo como el Señor nos ha respaldado en las finanzas. Nosotros tuvimos una obra en Fusa, de hecho, y fue tremendo, ¿no? Entonces yo puedo dar testimonio de lo que el pastor nos está impartiendo hoy, porque lo hemos vivido. Y es sorprendente porque siendo un ministerio, o sea, valga la redundancia, pequeño en número, pero hemos visto resultados en las finanzas respecto a los diezmos, porque los que diezmamos somos muy pocos. Pero es increíble y es sorprendente. Yo me sorprendo de Dios, de cómo en las finanzas del Señor nos ha bendecido. Muy bien, mi amada. ¿Tu nombre es? María Estela Salas. Muy bien, pastora. Miren, hay personas en la iglesia que se mueren por servir en la iglesia. Y hay pastores que se están matando por hacer todo ellos solos en la iglesia. Suelte cosas. Ya. Suéltelas ya. Empiece por las finanzas. Pastores, que somos 30 personitas, somos 20 personitas. ¿Hay alguien que se pueda hacer cargo de la recolección y el conteo de ese dinero? Y de manejar muy bien ese dinero. Hágalo. Pastores, que son 100.000 pesitos, son 200.000 pesitos. No es que nos importa la cantidad, es que se haga con transparencia. ¿Sí? ¿Algo más que quieran decir acá? ¿No? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? Bueno, para los pastores que están comenzando en su ministerio, importante esto. Permítame un momento. Se me movió. Ya. Importante esto. Aprenda a rendirle cuentas a la iglesia y aprenda a rendirle cuentas a otro pastor. Aprendamos a rendirle cuentas a la iglesia y aprendamos a rendirle cuentas al pastor, a otro pastor. Empezando por la iglesia. No toda la iglesia, sino los que representen a la comunidad en general. Porque no todos son maduros para recibir alguna información contable, alguna información de recursos y de compras y de gastos que se hacen. ¿Sí? Si una persona lleva 15 días en la iglesia y usted el domingo después de culto, después de que termina, dice, voy a rendirles un informe. Esa persona que lleva 15 días lleva, ¿cómo así? Y eso, o sea, se va a llevar una imagen equivocada. A veces ni siquiera la membresía, mi amado. A veces hay gente que son miembros de la iglesia, ya miembros, y son inmaduros. Y no pueden recibir algunas cosas. Los líderes más cercanos, tu equipo de trabajo más cercano, dales un informe. Anual, semestral, ¿sí?
De pronto hay algunos pastores que lo hacen muy específico, este año entra tanto dinero, salió tanto dinero, se gastó tanto dinero, sí, está bien, pero escúchenme bien, pero si se hace de manera general tampoco está mal. Mis amados, hemos comprado un piano, hemos comprado el bajo, estamos pagando el arriendo, está sobrando el dinero para poder hacer una obra social, hermanos, ta, 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 ta. Si uno da un informe, sí, financiero, bien estructurado, bien, está bien. Pero si la gente continuamente escucha a su pastor que está informando, hermanos, está pasando esto con la iglesia, pastor, hermanos, nos hace falta nos hizo falta tal cosa y Dios proveyó, hermanos, por aquí, hermanos, por allá, hermanos, la gente no va a pedir cuentas, la gente va a seguir creyendo. Porque usted todo el tiempo está hablando con transparencia. Y como usted tiene gente que le ayuda en la contabilidad, usted es cierto, hermana, mire, ¿y cómo nos fue este mes? ¿Y cómo nos fue? No, bien, pastor, por este lado, por lo otro, nos hace falta esto, pero ya lo logramos, no sé qué. La gente está escuchando no la voz de un hombre, está escuchando la voz de la comunidad, porque donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él está ahí en medio. Y las 2 hermanas que me ayudan con la contabilidad y yo somos 2 o 3. Y Dios está en medio de nosotros. ¿Sí? Si usted desea hacer un informe contable de manera regular a los líderes más maduros, los más maduros y los más, hay una palabra para esto, los más cercanos a su corazón, hágalo, hágalo por favor, ¿sí? Insisto, entre más transparencia y más manos limpias hayan y más la gente lo note, usted más recursos va a tener en la iglesia, la gente más va a dar. Otra cosa importante, mis amados. En estas reuniones, si hay personas que usted nota que no son fieles diezmadores, nunca permita que esas personas quieran tener un informe de la iglesia en el tema financiero. No lo permita. Por favor, no lo vaya a permitir. Porque no son fieles, porque no tienen la revelación, porque, perdón, le están robando al Señor. Esas personas no pueden estar al frente de nada, ni pueden estar pidiendo informes, nada. No, pilas con esa gente. Hay que tener mucho cuidado. Otro principio, mi amado pastor, por favor, el primero que diezma es el pastor. Fácil. Si yo doy el ejemplo como papá, mis hijos van a seguir mis pasos. Mi hija está estudiando en el SENA, está estudiando el tema de desarrollo de eventos. Es una dura para eso, es la que me molesta y me dice, yo papá, que toca hacer esto con organización, no sé qué. Y sí, tiene toda la razón. Ella me está ayudando a ser más organizado. Entonces mi hija hace poquito me dijo, papi, ya me están dando el patrocinio, la empresa, Compensar la patrocinó, una muy buena empresa, y le están empezando a dar la mitad del salario. Son como 700,000 pesitos. Pues es una niña de 18 años, se está empezando a vivir, ella qué hace, no, yo voy a comprar ropa en Shein y no sé qué, no sé cuántas, pero ella hace su estructura financiera y ella coge, y porque ella me preguntó alguna vez, papi, ¿esto cómo es? Entonces ella ahora lo hace en un Excel, diezmo tanto, 70,000 pesos, tal para ayudarle a mi abuelita, porque ella vive con mi mamá por temas de salud, le va a ayudar a mamá a mi abuelita con 150,000 pesos, tal cosa para esto y tal cosa, y con esto está ahorrando ya para su apartamento. ¿Sabe a ella por qué no le cuesta diezmar? A mi hija. Porque ella tiene 18 años. Ella lleva 18 años viendo a su papá y a su mamá diezmando. Cuando se recoge la ofrenda en la iglesia, se debe comenzar recogiendo la ofrenda por el púlpito. Cada iglesia tiene su cultura. Acá de pronto la gente pasa al frente y deja el dinero ahí. Entonces, el primero que se debe parar a dejar el diezmo, la ofrenda, ¿quién es? El pastor. Nadie le gana. Es el primero. El diácono encargado debe empezar a recoger la ofrenda y el diezmo por el altar. Los pastores y los de la alabanza. Porque son los que ministran. Entonces, cuando la iglesia ve que el pastor todo el tiempo está dando, a veces, mire, uno como pastor tiene la necesidad que contarle a la iglesia uno que está aportando para la obra de Dios.
no por dárselas, no sé si me hago entender, no por decirle a la gente, hermanos, es que yo doy más que ustedes. No, 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 es por ser ejemplo, porque a veces la gente no se entera de lo que uno da. ¿Me estoy haciendo entender, amados? El principio acá es que yo como líder espiritual soy el primero que debo dar ejemplo. Y la gente, mira, la gente es muy visual, la gente todo el tiempo está mirando, 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 mirando. Otro principio, el pastor jamás, jamás obliga a nadie a dar. Jamás, jamás. Pero es que pastor, es que él es un líder comprometido en la iglesia y él es de la alabanza y no diezma. Hermano, déjelo, déjelo servir. Pastor, luego no es un requisito para servir que tiene que ser diezmador, no. Lea la Biblia. Lea la Biblia cuando Pablo le escribe a Timoteo cuáles son los requisitos para los obispos y para los diáconos. Y en ningún momento el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo de la iglesia más grande, que era Éfeso, que tenían que diezmar y dar dinero. Nunca. Lea los requisitos. Habla de otras cosas. Porque es que el dar, el dinero, la plata, es un principio de revelación de Dios a mi vida. Punto. Si la gente se siente obligada en la iglesia a dar, o algunos no van a dar y algunos otros no van a recibir la bendición porque uno no debe dar por tristeza ni por obligación. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, si la gente se siente obligada a dar, pues no va a ser bendecida. Pero cuando la iglesia, cuando la gente dice, no, pastor, ¿qué necesita? Esas frases tan bonitas, esos momentos tan bonitos. Pastor, ¿qué más necesita? Yo compro las cortinas, pastor, yo le compro el sonido, yo le compro el ventilador, venga, yo. A veces terminan hasta peleándose a ver quién da más. Porque han notado que usted es un buen administrador, usted está haciendo las cosas bien. ¿Listo? Muy bien, para terminar esta clase, esta materia, quiero hablar acerca de algunos detalles que en la iglesia nosotros deberíamos tener en cuenta. Voy a hablar, solamente los voy a nombrar, algunos de ellos. Ya hablamos del tema del dinero, es el tema, me quería detener ahí un buen tiempo porque es algo que se debe desarrollar muy bien y se debe hablar con claridad. Pero el tema de la subsistencia de la iglesia tiene que ver con eso, con el dinero. ¿Cómo lo hacemos? Con el dinero que la gente aporta. Punto. 2. La iglesia y los líderes eclesiales deben ser gente que sean buenos planeadores. No nos acostumbremos a ser pastores que hacemos todo sobre la marcha y de manera improvisada. Absolutamente todo lo que hagamos en la iglesia, hagámoslo con una planeación anticipada, anticipando a la gente a lo que va a pasar en unos meses o en unos años. ¿Me estoy haciendo entender? Un pastor debe ser una persona supremamente organizada y debe tener un plan de trabajo tan organizado que la gente cuando le pregunte diga, yo ya lo dije. En el plan de trabajo está. Vamos a trabajar de esta y de esta y de esta manera. ¿Sí? Se deben organizar departamentos dentro de la iglesia o áreas de la iglesia de ministración. Cada iglesia tiene por lo menos algunas áreas, el área administrativa, la contabilidad, la predicación, el liderazgo, la alabanza, los niños, las mujeres, los varones. ¿Sí tenemos eso en la iglesia? ¿No lo tenemos o sí? O por lo menos lo vamos a desarrollar, ¿sí? Pero acostúmbrese a desarrollar áreas de la iglesia, por favor, y empiece a delegar. Hablé de la formación de líderes. Es que hablar de formación es un seminario completo de una mañana. Solamente di como lo general, pero usted tiene que aprender a formar a otros y a creer en otros. Ese que usted no cree que es así todo ñerito, de pronto los que... y no sé qué, ese va a ser el mejor predicador. Hermano, hágalo, crea en ellos. Entrégueles, delégueles, falló, vuelva y levántelo y entréguele otra vez. ¿Qué hizo Dios? Eso fue lo que hizo Dios con usted, creo yo, ¿no? Que ninguno hemos sido perfectos en el ministerio. Entregue, delegue, forme departamentos, organice. Cada vez que forme un departamento, entregue. El departamento de niños, ¿cuántos niños tienes en tu culto?
15, 20, 10, 8, no importa el número, forme una directora ya que se haga cargo de eso. No haga todo. La iglesia necesita departamentos especializados. Yo no sé nada de música, ¿qué hago, pastor? No se crea el cuento de que le llegó una persona que sabe de música a la iglesia y ya lo ponga al otro mes a tocar. No haga eso, porque esa persona le va a hacer un daño a usted y a la iglesia. No, es preferible contratar a un profesor de música y con los hermanitos que no saben nada, irlos formando y formando y formando, así se tarde un año, año y medio, pero son de la casa y no le van a causar un daño a la iglesia. Eso yo lo he vivido también. No es que ya vi, esta es la respuesta de Dios, me llegó el pianista, cantante, mejor dicho. Y es una persona que muy seguramente Dios no llevó sino el diablo. Muy bien, ya hablamos de la delegación de responsabilidad. ¿Cuánto tiempo llevas en el ministerio, mi amado pastor Ferney? 2016, y con esta iglesia que están pastoreando actualmente. No, con esta iglesia, ¿cuánto llevan en esta iglesia, pastoreando esta iglesia que tienen en este momento? 2016. Mi pastor, ya es el momento de empezar a formar a otro pastor dentro de la iglesia. Ya es el momento. Las ovejas dan ovejas, los pastores se reproducen en otros pastores. Claro, ya, écheles el ojo y empiece a formarlos. Y la formación es de tiempo y es de difícil a veces y es de creer en ellos y es de aguantar cosas y hay que hacerlo ya. Ya es el tiempo. Hay que formar a otros pastores, hay que convertirnos en un mentor y en papá de otros. Eso hay que hacerlo. Yo tengo un equipo de trabajo en este momento en Casa de Paz de aproximadamente 17 y 18 personas. El equipo de trabajo en diferentes áreas, todos son servidores. De esos 17, 18, tengo 12 en formación de mentoría en mentoría de predicación. ¿Todos van a ser pastores? No, pero todos van a aprender a predicar. Un líder hace que las cosas pasen a través de otras personas. Un líder hace que las personas que forma ocupen su sitio para yo ir a hacer otra cosa. Yo no podría hoy estar acá, ni esta tarde que tengo ensayo para un concierto que tenemos en Soacha ahorita el jueves, en un lugar muy grande, donde me invitaron a ministrar la alabanza. Yo no podría estar haciendo otras cosas en el ministerio si no tengo ya maestras delegadas en la escuela de discipulado que empieza hoy para 9 personas nuevas. Yo delegué, yo entregué eso. Ya, sencillo. ¿Sí me hice entender? Sigamos. Programe sus actividades con tiempo, no improvise. Mínimo trimestralmente. No, es que voy a hacer un encuentro. ¿Cuándo? En 15 días. No haga eso. No haga eso. Vamos a tener si programar eventos grandes como el de esta tarde acá requiere trabajo y requiere esfuerzo, ¿cómo será en 15 días formar un encuentro, por ejemplo, con 80 personas? No lo vas a lograr. El aniversario, los seminarios, todo eso hay que prepararlo con tiempo, con anticipación. Amén. Motive a la gente a la constancia, a la fidelidad, a la ofrenda, al servicio. Incentive a sus servidores todo el tiempo. Mire, la mejor manera de discipular a alguien no es exigiéndole y no es en reuniones. La mejor manera de discipular a alguien es con comida. Invierta en su gente, invierta en sus servidores. Invítelos a comer de vez en cuando. Cómpreles unos zapatos a ese servidor bueno, fiel, que es, mejor dicho, este es mi pastor y mejor dicho, y no te voy a dejar nunca. De vez en cuando invierta en ellos. Valoremos ese trabajo que ellos de manera voluntaria hacen. Si se puede, ya hay iglesias que tienen ciertos niveles económicos, poder sacar una ofrenda aparte y de vez en cuando bendecir una familia de servidores de la iglesia. Hermanos, mire, les trajimos un mercadito. Dios los bendiga. Muchas gracias por su servicio. Le vamos a pagar este mes de pensión a su hijo. ¿Quién? La iglesia.
o nosotros de mi bolsillo, del pastor Tome. ¿Usted cree que eso no enamora a las personas? Que a veces, no ustedes, pero yo he conocido pastores que todo es para acá, para acá, para acá. Sus diezmos, sus ofrendas, sus no sé qué, sus primicias, sus todo. Y el pastor poco se preocupa por decirle, esta hermana le va a comprar unos areticos. He visto que esta hermana le está pasando un poco mal, le voy a bendecir con esto. Va a llegar el domingo, el Día de la Mujer, y a todas las mujeres yo de mi bolsillo le voy a regalar una rosa. Yo les voy a pagar el mariachi. No sé si me hago entender. Invierta en su gente. Ahora, hay áreas ya más administrativas, el mantenimiento de la iglesia en general, las reparaciones de lo que se daña, el material del equipo, de todos los equipos electrónicos, sonido, tiene que haber un rublo de dinero para eso y una persona encargue de eso. Pastor, no haga eso. Es que a mí me gusta ser cositero y arreglar todo. Y usted dejó de orar una hora por estar arreglando un tornillo. Hay gente en la iglesia que se muere por servir en la iglesia y usted se está matando trabajando solo. Ese que lleva poquito tiempo y que sabe de arreglos locativos, dígale, hermano, usted me puede colaborar, es que necesito arreglar la llave del tubo, acá del agua, que no sé qué. Haga eso, involucre a la gente. Y usted se va a dar cuenta cómo todo va a empezar a cambiar. Hay responsabilidades que usted puede delegar, como cambiar un tornillo, como arreglar un cable, ¿sí? Yo no estoy hablando de la administración, de dirigir un ayuno, de ministrar, de predicar, de orar por los enfermos. No, no, eso no se delega a cualquiera. Pero cosas administrativas y locativas, hágalo, por favor. A veces tenemos muchas falencias en la iglesia y nosotros no sabemos cómo hacer las cosas. Y dentro de los 50, 80, 200 que están en la congregación, hay más de uno que sabe hacer las cosas. Y quisiera ayudarle y usted a veces no lo permite. Perdón, Dios mío, no haber dicho eso. Pero a veces nos pasa a los pastores. Yo tengo una hermana en la iglesia. Y la señora parece en ese sentido es mejor que un hombre. Ella es la que arregla las tomas de la corriente, ella es la que arregla cuando se daña un tubo. Ella ayer cogió, salió feliz, salió gritando, literal, Dios no me deja mentir. Salió gritando de la iglesia diciendo, pastor, pastor, lo logré, lo logré. Yo, ¿qué logró? ¿Se ganó el baloto? ¿Qué logró? Pero emocionada. Es que los fistos de la estufa estaban dañados y los logré cambiar y yo lo arreglé y no necesité ayuda de nadie. Mire, pastor, ya tenemos estufa buena. Una mujer. Hágale, hermana, bien, eso está muy bien y la felicité y la abracé muy bien. Amén. Se ha organizado en la administración de las ordenanzas del Señor, como los bautismos, como la cena del Señor o la Santa Cena, llámese como se llama en algunas iglesias, la cena del Señor, la Santa Cena, las bodas, ¿sí? Se ha muy organizado la presentación de niños. Tal domingo se presentan los niños, no es cuando la gente, usted está terminando la prédica y empiezan. ¿Qué pasó, hermana? Disculpe. Ay, es que traje acá a mi nieta que me la presente. No, hermana, acá en la iglesia somos muy organizados. Queremos darle un recordatorio, un diplomita de esto importante y está el domingo de cada mes. Los bautismos son en tal fecha, los discipulados son en tal otra. La cena del Señor es el primer domingo de cada mes. No sé, o sea, como lo manejes tú como pastor, pero que la gente sepa que hay un orden y que tal día se hacen tales cosas. ¿Sí me hago entender? Yo no tengo una iglesia de multitudes. Nuestra congregación alcanza una membresía de 60 personas. Yo ya tengo secretaria en la iglesia. Yo ya tengo gente en la contabilidad en la iglesia. Hágalo pronto. Por favor, hágalo pronto. Muy bien. Ahora, en cuanto a la administración de asuntos personales de consejería con las personas, hay asuntos que usted puede delegar y que debe delegar. Usted no se puede hacer cargo de todos los problemas de la gente de la iglesia. No lo haga. Hay líderes que usted ya ha estado en formación, usted los ha estado formando y que se pueden hacer cargo de temas, digamos, pequeños. Para la gente todos los temas son grandes, pero uno sabe que hay temas que uno no delegue algunos asuntos. Pero ya cuando hay temas íntimos, privados, fuertes, de matrimonios que hay que salvar, tome usted la batuta. Pero no, es que pastor, es que
es que mi esposo no me está dando para mandarme a arreglar el manicure que vale 90.000 pesos y entonces estamos agarrados por eso, pastor. Y entonces mire, esos casos que uno dice no ameritan. Pastor, es que me voy a divorciar. Mi esposo me fue infiel y ya hablé con tal líder de la iglesia y la verdad necesito ayuda. Corra por esa gente, no los deje solos, corra por ellos. Pero hay asuntos, pastor, ¿de qué color pintamos la pared? ¿Qué cortinas compramos? Hermana, mándeme un listado y mire a ver qué hace. Que yo estoy enfocado es en Cristo y estoy enfocado es en la gente y estoy enfocado es en ministrar mañana domingo. Enseña a la gente que hay cosas que no ameritan tanta consejería y tanta cosa. Pastor, es que entré a la iglesia y la pastora no me abrazó. ¿Usted qué piensa, pastor? Y yo le digo, ni me abraza a mí. Madure. Crezca. Me estoy haciendo entender, hay casos que no ameritan tu tiempo, pastor. Hay otras cosas que sí ameritan tu tiempo y personas que sí necesitan de tu tiempo y que hoy tú les puedes salvar la vida si vas y los visitas ya. Pero estás más pendiente de la llave del tubo que se rompió. Amén o ayayay. La preparación de nuestros sermones, eso es parte de la buena administración. Hay que dedicarle un buen tiempo a nuestros sermones, mínimo 2 horas diarias entre semana. El estudio bíblico, el estudio que yo le brindo a la iglesia, a los discipulados, etcétera. Ahora, y escúchenme bien, pastores, pastor Guillermo, no sé si hay otro pastor, otra pastora ahí, y los pastores aquí presentes. Lo más importante, escúchenme bien, no es el tubo que se rompió en la iglesia, no es la toma, no es comprar el instrumento, no es la silla, no es el micrófono y no es la gente de la iglesia. Lo más importante es el tiempo que tú le dediques de calidad a tus hijos y a tu esposa. Eso hace un buen administrador de la grey de Dios. Mis amados pastores, por favor, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo, no le robe el tiempo de sus hijos para dárselo a la gente de la iglesia. No lo haga. No he tenido que volverlo a hacer, gracias a Dios, pero en varias ocasiones me he tenido que parar en el púlpito y decirle a toda la congregación en pleno, hermanos, no me pongan a escoger entre mis hijos y ustedes, porque se quedan sin pastor. Punto. Busquen quien los pastoree. No me pongan a escoger entre mis hijos y ustedes, porque primero está Ana Sofía y primero está Esteban Felipe. ¿Sabe cuándo lo aprendí? Cuando fui el pastor de esa gran iglesia y yo era el ministro de la adoración y me la pasaba de toque en toque y de concierto en concierto y tocando la guitarra y cantando y predicando y pastoreando los jóvenes, más de 600 jóvenes, casi 700, un ministerio floreciente, grandísimo, con todo el liderazgo que tú quieras, con todo organizado, una iglesia preciosísima con el mejor sonido. ¿Y sabe quién me lo reclamó y a quién perdí años después? A mi hija mayor. A mi hija mayor, ya volvió a Cristo. Es mi mano derecha ahorita. ¿Y sabe qué aprendí? Papi, quiero aprender a conducir carro. Yo, hija, yo te enseño. Te voy a dedicar ese tiempo. Papi, quiero aprender a cantar como tú. Hija, yo te enseño. Quiero ser tu maestro de canto. ¿Sabe cómo volvió el corazón de mi hija a mí? Porque yo confié en esa promesa. Harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Sabe cómo cambió la historia de mi hija y la mía? Cuando la vi tan perdida en el mundo que yo dije, esta niña se me va a perder. Y yo escuchaba el testimonio de otros pastores, no, mi hijo duró 20 años en el mundo, destruido en las drogas, no sé qué. Yo decía, Dios mío, eso no me puede pasar a mí. ¿Sabe cuándo lo entendí? Cuando me quedé 1 año y medio solo, botado en una cama, con movilidad reducida, pensando que me iba a quedar paralítico. Año 2023. Y empecé a reflexionar en tantas cosas de mi pasado. Y le dediqué tanto tiempo a la iglesia y a la obra y a mucha gente en esa iglesia. ¿Sabe, Pastora Luz Marina, dónde están todas esas 700 personas que yo pastoreé? No sé, ninguno me llama.
Les dediqué años de mi vida, casi una década, más de una década de mi vida. ¿Sabe dónde están? No sé. Ninguno me escribe, ninguno me llama, nadie sabe si yo comí bien, no comí, si mis hijos y mi esposa están bien. Ninguno. ¿Sabe qué me quedó? La presencia de Dios, mi esposa y mis hijos. Casa de Paz, yo les digo a ellos, ustedes son la mejor iglesia del mundo, los amo con todo mi corazón. Qué iglesia tan linda, les digo, qué iglesia tan hermosa somos, tan humildes, tan sencillos. Yo amo mi iglesia, pero va a llegar un momento en que yo me voy a ir. ¿Y sabe quién se va a ir conmigo? Mi esposa y mis hijos. Siempre van a estar ahí. Quiero terminar con esto. Miren, es que estoy conmovido porque no solamente el tema de mi hija. Ahorita mi hijo, antes de venirme, me dijo: papi, ¿para dónde vas? Él tiene 14 años, es un futbolista extraordinario, un arquero de alto nivel, está becado como portero, es un tipo impresionante, es un baterista de los mejores que he visto con su corta edad. ¿Para dónde vas, papi? Hijo, voy a ir al seminario bíblico y después me voy para Soacha al ensayo para el concierto la otra semana. Me dijo: papi, pasas por mí, me llevas, quiero estar contigo en el ensayo. Él no va a tocar, él quiere estar conmigo. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Sabe qué pasó estos últimos 2 días? Y con esto termino. Mi papá no vive en Bogotá, él vive en un lugar fuera de Bogotá. Me dijo: Alex, él no es cristiano. Me dijo: Alex, quiero comprar un carro. Por causas de problemas que él tuvo, perdió su pase y le tuvo que vender su carro y ya lo recuperó este año el pase. Quiero comprarme un carro. Alex, ayúdeme a conseguir un carro. Y a mí me gusta mucho el tema de los vehículos. Entonces yo le dije: papá, tranquilo, yo le ayudo a conseguir un muy buen carro, el que usted cuál quiere. Les quiero comprarme un Sandero, listo, le voy a conseguir un Sandero barato y muy bueno. ¿Sabe qué pasó? Las fotos que nos tomamos hoy con mi hermano y mi papá. Usted viera la sonrisa de mi papá de estar al lado mío y de que su hijo, que anda muy ocupado, porque yo ya no, él me decía ayer: Alex, usted no tiene tiempo de nada. Yo: sí, papá, pero del poco tiempo que tengo le saqué un día para usted, tranquilo, no se preocupe. Y antes de venirnos para acá, fuimos, pagamos el carro, él llegó feliz con su carro que él quería. ¿Sabe qué es lo más importante en esto de la buena administración de los recursos de la iglesia? Es a veces olvidarse de los recursos de la iglesia y de la gente de la iglesia y dedicarle tiempo a la gente que usted tiene en su casa, porque ellos son su primera iglesia. Usted, pastor, puede ser muy efectivo y matarse la vida acá en la congregación. Y la gente, todo el mundo te admira y te aplaude. Y te: pastor, ¿cómo lo haces de bien? Qué iglesia tan linda, qué ministerio tan hermoso. Y en la casa, un infierno. Pastores que yo conozco, que la esposa dijo: no me aguanto más esto del ministerio, y se fueron para España. La esposa del pastor, la pastora, se fue y lo dejó solo. Yo lo he visto. Y restaurar pastores así es muy tenaz. Tu recurso más importante se llama esposa e hijos, pastor. Pastora, tu recurso más importante es tu esposo y tus hijos. Por favor, valora eso. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Quisiera tener una mañana completa para hablar de temas de liderazgo, pero pues no compete a esto. Después, tal vez, ojalá un seminario, algo así de liderazgo. Pero por lo menos dejemos esta base estructurada. Y hay muchas responsabilidades en la iglesia. No trabajes solo, trabaje en equipo. Si estás empezando, no importa, ya tienes que empezar a formar gente. Ya es el momento, ya es el momento. Desde el primer domingo que tú haces tu culto, ya es el momento de empezar a formar a otro. Cree en los demás, pero sobre todo el recurso más importante no son paredes y cosas que hay que arreglar, sino tu casa. Hagamos una oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Yo en lo personal, al terminar esta materia, la clase del día de hoy, quiero darte todo honor y toda gloria y toda la alabanza, porque ahora mi esposa y mis 2 hijos y yo somos siervos en el altar. Gracias por eso, Señor, porque ninguno se ha perdido
y porque el testimonio alcanzará a mi familia. Señor, yo oro por los pastores presentes en esta clase que están en formación ministerial. Señor, ayúdanos a entender, ayúdales a entender el tema de delegar, el tema de esforzarse por formar a otros, Dios, de creer en otros. Señor, ayúdanos a entender que el tema financiero es muy importante, pero lo más importante es la gente dentro de la iglesia. Claro que los recursos económicos son importantes, pero no son lo más importante. Padre, bendice a las iglesias presentes en esta clase. Señor, que su economía florezca, que la economía de la iglesia florezca y dales la sabiduría para el buen manejo de los recursos del cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús, pero sobre todo yo oro por la gente, por las personas que los acompañan y creen en ellos. Pero sobre todo oro, Dios, por la esposa, por el esposo, por los hijos, aún por los nietos, que son lo más importante, Señor, el recurso más importante que nos has entregado. Gracias, Dios. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.